Me van a decir si ven la presentación, por favor. Se ven. Sí, Jesús, Sí, sí. sí lo logro ver. Ya, gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema 5, gestión de riesgos. Primero, vamos a hacer la definición de lo que es el riesgo. Está un poco pesada esta diapositiva, pero bueno, es un tema importante. Un riesgo informático se refiere a la incertidumbre existente por la posible realización de un suceso relacionado con la amenaza de daño respecto a los bienes o servicios informáticos. Es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad de la tecnología organizacional. El riesgo entonces viene a ser una incertidumbre, una probabilidad, algo que puede o no estar latente. Por ejemplo, no sé, pues no, un accidente de tránsito, una enfermedad, todos son riesgos que asumimos cada día. Lo mismo en lo que es tecnología, y se define riesgo la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. Una amenaza puede ser natural, como por ejemplo la lluvia, como por ejemplo puede ser un hacker, un atacante. Eso sería una amenaza humana. Y una vulnerabilidad puede ser debilidad en mi sistema, como por ejemplo una contraseña débil, que no haya control de acceso, que por ejemplo no haya tarjeta de RFID para entrar al data center o alguna medida segura, ¿no? Bien, entonces tipos de protección que hay contra los riesgos. Pues contra los riesgos se protege de forma amplia, media o restringida. Cuando hablamos de forma amplia, estamos hablando de los locales de procesamiento y sus anexos. Estamos hablando que, ¿por qué de forma amplia? Los locales de procesamiento, estamos hablando de los data centers. Ahí es donde se procesa la mayoría de la información y son los que tienen que estar más ampliamente protegidos. Tenemos protección media, locales de control y disposición de resultados. Por ejemplo, las páginas web, los web servers, y también locales de control donde se accede o no a un lugar, tiene una protección media. Protección restringida significa una protección puntual, puede ser en los locales de gestión, también para donde hay los análisis y programación. Si bien tiene que haber una protección, pero no significa que, por ejemplo, esa protección tiene que ser exhaustiva, ¿no? Sino puntual de lo que se está programando o del análisis que se está haciendo. Entonces, para poder determinar los riesgos que hay en una empresa, se hace el análisis y la gestión del riesgo. Primero se empieza con el análisis, lo que es la determinación de los riesgos, y después la gestión, que es las medidas a llevar a cabo para poder solucionar en mayor medida de lo posible los riesgos. El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la identificación de los activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran expuestos, así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia de riesgo. ¿Qué nos dice acá? Cuando hacemos análisis de riesgo, primero tengo que saber a qué voy a hacer análisis de riesgo. Eso es identificación de activos. Tengo que saber cuántas computadoras hay, tengo que saber cuántos routers hay, qué software tiene, todo eso lo tengo que tener detallado como los activos que tiene la empresa. Cada uno de esos va a tener vulnerabilidades y amenazas. No va a ser lo mismo para un software que para un hardware, por ejemplo. No va a ser lo mismo para un router que para un servidor. No va a ser lo mismo para un access point que está expuesto en una sala de visitas que para el servidor que está en mi data center, ¿no? Entonces,
Cada uno de ellos tiene una vulnerabilidad y amenaza. Después determino yo cuál es su probabilidad de ocurrencia y su impacto. La probabilidad de ocurrencia es decir que está muy expuesto ese activo, va a tener mayor probabilidad de ocurrencia a su riesgo. Ahora, el impacto es qué tan importante es ese activo. Si es que yo pierdo un access point, puede que no sea tan importante, por más que esté muy expuesto. Y si es que yo pierdo el servidor, puede ser que sea sumamente importante y entonces yo pierda un gran recurso. Ahora, con ese riesgo se hace una cuantificación. Después vamos a ver cómo se hacen eso las matrices. Y esa cuantificación se determina cuáles son los riesgos más altos y cuáles son los más bajos. Cuando hay platita, se implementan los controles para los riesgos más altos, ¿no? Entonces eso se va protegiendo. ¿Con el fin de qué? Ya sea aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia de un riesgo. Lo que más se hace es disminuir. El riesgo se reduce, significa, ¿no? Ya, entonces, lo normal es que nosotros hagamos un control de ese riesgo, es decir, lo disminuyamos a través de controles, poniendo contraseña más segura, aumentando una RFID, pero nunca lo vas a eliminar del todo. Ahora acá dice también evitar la ocurrencia del riesgo. Para evitar la ocurrencia del riesgo, la única forma es evitar que el equipo hardware y software estén en producción. Si no, no hay otra forma. Luego tenemos transferir. Por ejemplo, podemos contratar a una consultora de seguridad informática o podemos contratar a una compañía de seguro o una compañía que haga ambas cosas. Y si es que hay algún problema, ellos se encargan de solucionar. Y tenemos también aceptar. Por ejemplo, si yo tengo una página web que vende zapatos y cada mes yo he visto que me sacan $100, me están robando de todas mis ganancias, yo me he dado cuenta porque llevaba un control de mis ventas con lapicero y mango y papel los últimos 3 meses. Entonces voy donde un consultor de seguridad informática y le digo, mire, quiero que me proteja mi sitio web. ¿Cuánto me cobra? Le dice $200 al mes. Entonces dice uno, a ver, yo pierdo $100, me cuesta 200 la protección. No, pues acepto el riesgo, ¿no? Entonces, que me roben los $100 me sale más barato. Ya, ¿qué más? Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causará daños o pérdidas financieras o administrativas a una empresa u organización, se tiene la necesidad de poder estimar la magnitud del impacto de riesgo a que se encuentra expuesta mediante la aplicación de controles. Entonces nosotros a través de controles estimamos cuál es el impacto. Puede ser un control físico o un control lógico, un control manual o un control automático. Dichos controles pueden ser efectivos, deben ser implementados en conjunto formando una arquitectura de seguridad con la finalidad de preservar las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos objetos del riesgo. Entonces tenemos que nosotros cuando implementamos los controles tratar de seguir el triángulo de la seguridad, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. En la ISO 27001 del 2005, este proceso de evaluación de riesgo, que viene a ser en la fase de análisis de riesgo, tiene las siguientes actividades. Las primeras 4 se puede decir que son análisis de riesgo y las últimas son evaluación de riesgo. Primero identificamos los activos, después identificación de los requisitos legales y de negocio que son relevantes para la identificación de los activos. Luego tenemos valoración de los activos identificados, teniendo en cuenta los requisitos legales y de negocio identificados anteriormente, y el impacto de una pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Luego tenemos identificación de las amenazas y vulnerabilidades importantes para los activos identificados. Todos esos análisis, y ahí empieza lo que es la evaluación de riesgo,
Evaluación de riesgo de las amenazas y vulnerabilidades a ocurrir. Esto significa, ya sé cuáles son mis vulnerabilidades y amenazas, entonces yo lo que hago es cuantificar. Cuantificar la probabilidad de ocurrencia y también la importancia o el impacto que va a tener en mi negocio ese riesgo. Luego tenemos el cálculo, que es multiplicar esa probabilidad de ocurrencia por el impacto o importancia que tiene. Y luego tenemos la evaluación de riesgo frente a una escala de riesgo preestablecido. Es decir, yo digo cuáles son los riesgos más importantes, más críticos, los riesgos normales y los riesgos bajos. Dentro del análisis de riesgo tenemos elementos relacionados. Tenemos primero el activo. ¿Qué es el activo? Es un objeto o recurso de valor empleado en una empresa u organización. Por ejemplo, una computadora, un ERP, una persona, un sistema biométrico, todos esos son activos que tiene la empresa. ¿Qué es una amenaza? Es un evento que puede causar un incidente de seguridad a una empresa u organización produciendo pérdida o daños potenciales en sus activos. Entonces las amenazas dañan a los activos. Entonces las amenazas pueden ser humanas, en ese caso se llama atacante, o pueden ser también naturales como son la lluvia, el fuego, todo lo que son desastres naturales. Vulnerabilidad es una debilidad que puede ser explotada con la materialización de una o varias amenazas a un activo. Entonces cada uno de los sistemas tiene vulnerabilidades. Y ahora mismo, si tal vez su sistema es seguro en este tiempo, de acá a 1, 2, 10 años, ese sistema ya no va a ser seguro porque le van a encontrar, va a haber nuevas técnicas de vulnerabilidad porque pues los algoritmos van avanzando y los equipos de computación también van avanzando. Tenemos ataque, acción intencionada por una amenaza humana. Un ataque viene a ser acción intencionada por una amenaza humana. Impacto, nivel de daño o degradación que se produce en el activo. El impacto es el nivel de daño o degradación que se produce en el activo. ¿Qué tan importante es ese daño que ha ocurrido? Es el impacto. ¿Qué tanto me daña a mí ese riesgo? Riesgo es un incidente o situación que ocurre en un sitio concreto o intervalo de tiempo determinado como consecuencias negativas. La bibliografía dice positiva, pero normalmente es negativa, que puede afectar el cumplimiento de los objetivos. El análisis, el análisis de riesgo es examinar o descomponer un todo detallado cada uno de los elementos que lo forman a fin de determinar la relación entre sus principios y elementos, es decir, poder determinar qué riesgo hay, quién lo causa el riesgo, qué amenaza, qué vulnerabilidad produce ese riesgo. El control es el mecanismo de seguridad, de prevención y corrección empleado para disminuir las vulnerabilidades y amenazas y controlar las amenazas. Entonces los mecanismos de control, por ejemplo, que no se vea el password, por ejemplo, que haya un sistema biométrico y muchas cosas, ese mecanismo de control sirve para bajar las vulnerabilidades. Bien, entonces son esos conceptos relacionados con lo que es análisis de riesgo. Después de realizar el análisis de riesgo, se hace la gestión de riesgo, que lo que hace ya es la implantación de esos controles. La gestión de riesgo es un mecanismo para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo, para posteriormente implementar mecanismos que puedan controlarlo, ¿no? Eso es lo más importante, puedan controlar el riesgo. Bien, entonces, todo el proceso de gestión de riesgo está basado en las llamadas políticas de seguridad, normas y reglas institucionales.
que forma el marco operativo del proceso, con el propósito de potenciar las capacidades institucionales, reduciendo la vulnerabilidad y limitando las amenazas como resultado de reducir el riesgo, orientar el funcionamiento organizativo y funcional, garantizar el comportamiento homogéneo, garantizar la corrección de conductas o prácticas que nos hacen vulnerables, conducir a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Acá tenemos la gestión de riesgo, tiene la siguiente fase: análisis de riesgo, que ya lo hemos visto previamente, clasificación de riesgo, control de riesgo y como consecuencia el reducción de riesgo. ¿Qué regulaciones y normas trabajan con el riesgo? Hay diferentes normativas que trabajan con el riesgo. Entonces tenemos comunicación A 4609 del BCR para entidades financieras, requisitos mínimos de gestión, implementación y control de riesgos relacionados con tecnología informática y sistemas de información. La ISO IEC 27001 prácticamente es la que está ahorita de moda para lo que es todo lo que es seguridad informática, para gestión de la seguridad de la información, especifica los requisitos necesarios para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información SGSI. La ISO IEC 27005, esta norma proporciona directrices de la gestión de riesgo de seguridad de la información en una empresa. Es una extensión de la 27001, sin embargo, esta norma no producirá ninguna metodología específica para el análisis y gestión de riesgo de la seguridad de la información. Tenemos Basilea II, estándar internacional que sirve de referencia a los reguladores bancarios con el objetivo de establecer los requerimientos de capital necesario para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. Tenemos la ley Sarbanes-Oxley, o SOX, impulsado por el gobierno norteamericano como respuesta a los mega fraudes corporativos que impulsaron Enron, Tico International, Workcon, Peregrine System. Es un conjunto de medidas tendientes a asegurar la efectividad de los controles internos sobre el reporte financiero. PCI DSS, impulsada por las principales marcas de tarjeta de pago, este estándar busca garantizar la seguridad de los datos de los titulares de la tarjeta de pago en su procesamiento, almacenado y transmisión. Estas son normas que definen cómo tratar el riesgo. Es decir, me dice qué es lo que yo tengo que hacer para tener bajo riesgo. Aunque no me lo mide, ya me dice a dónde quiero llegar. ¿Y cómo yo lo mido? Con metodologías de análisis de riesgo. Entonces acá tenemos algunas metodologías ITIL, Information Technology Infrastructure Library, que en realidad más sirve para lo que son controles e implementación de lo que es el gobierno y la gestión de TI, pero proporciona también un planteamiento sistemático para la proporción de servicios de TI con calidad. COVID-5, que es lo mismo que lo anterior, también su aplicación, significa Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas. Es una metodología publicada en el 96 por el Instituto de Control de TI ISACA, que es la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información. La ISO 31000, esta normativa establece el principio y guía para diseñar, implementar, mantener la gestión de los riesgos de forma sistemática, de transparencia de toda la forma de riesgo, por ejemplo, financiera, operativa, de mercadeo, de imagen y de seguridad de la información. Citybus One, software comercial de sitios implementado con método FIR del Foro de Seguridad de la Información. CRAM, CCTA Risk Assessment and Management Methodology, o metodología de evaluación de riesgo del CCTA y gestión. Fue originalmente desarrollada para uso del gobierno del Reino Unido, pero ahora es propiedad de Siemens. ISO TR 13335 fue precursor de la ISO IEC 27005. Maverick me sirve para poder ponerle un nivel de madurez a las empresas. Es una metodología de análisis y gestión de riesgo para los sistemas de información. Está disponible tanto en español como en inglés. OPTAG, Operative Critical Threat Assessment and Vulnerability Evaluation, o evaluación operacional de los riesgos críticos, evaluaciones y vulnerabilidades. Metodología de análisis y gestión de riesgo
desarrollada por el CERT, el NIST SP 839, gestión de riesgo de los sistemas de información, una perspectiva organizacional, el NIST SP 830, gestión de riesgos de los sistemas de tecnología de la información, que es gratuito esa guía, MEHARI, método de gestión y análisis de riesgo desarrollado por CLUSIF, el Club de la Seguridad de la Información de Francia, y ASNZS, son normas de gestión de riesgo publicadas conjuntamente por Australia y Nueva Zelanda y ampliamente utilizadas en todo el mundo. Normalmente para medir riesgos se utiliza la SNZS y nos guiamos en la ISO/IEC 27001 como la normativa. Bien, tenemos algunas herramientas comerciales, XCGI, RBooks, Focal Points, Tessitor, y acá me dice qué normativa cumple. Por ejemplo, la primera para Mayerit, la segunda es una para diferentes estándares, la tercera es para la ISO 27001, Predictor también me sirve para la ISO 27001, para protección de datos, etcétera, ¿no? ISO 19001 también. Ahora nosotros tenemos una suite de herramientas para hacer análisis de riesgo de forma libre que se llama Calidinux. Y también hay muchas más herramientas, ¿no? Esos son solamente un ejemplo de las que hay. Bien, vamos a clasificar los riesgos informáticos. ¿Qué tipo de riesgos hay? Con base a lo anteriormente señalado, podemos distinguir 4 categorías de riesgos informáticos agrupados de la siguiente manera. Obviamente esta es una clasificación, después voy a ver un resumen de los riesgos más comunes que están transversalmente a toda esta clasificación, pero principales categorías de riesgo tenemos respecto a los equipos, respecto a los programas, respecto a las personas y respecto al trabajo. Primero tenemos los riesgos provenientes del equipo. Dentro de este tipo de riesgos podemos mencionar los siguientes: pérdida o cambio de mensajes durante el proceso de transmisión, desastres e interrupciones, sean temporales o prolongados, en la capacidad del funcionamiento del equipo o sus líneas. Esto puede ser causado por fuego, inundaciones, terremotos, disturbios, terrorismo, pérdida de energía eléctrica, fallas en el sistema de aire acondicionado, etc., sean fenómenos de naturaleza o del hombre. Falta de facilidad de respaldo de equipo, líneas de comunicación y personal que está en el seno de la empresa, fallas del equipo, las cuales pueden provocar la aparición de datos erróneos, omisiones, pérdida de información y problemas similares. Bien, entonces, estos son los riesgos que nos basamos en el equipo, ¿no? Tenemos problemas de los mensajes de transmisión, desastres, interrupciones, problemas de sacar respaldo y fallas en los equipos. Luego tenemos riesgo proveniente de los programas. Dentro de este tipo de riesgos podemos mencionar los siguientes: fraude o desfalco mediante la afectación de los activos de la empresa, incluyendo información por persona no autorizada y en su propio provecho, pudiendo ser un empleado de la compañía o una persona ajena a la misma, ¿no? Entonces, fraude. Robo de programas, que podría darse mediante el apoderamiento físico o a través de copiado ilícito de los mismos. Entonces, robo de programas también. Falta de posibilidad de recuperación y reinicio del proceso o comunicación de datos. Hay programas que son demasiado lineales y si se corta no se puede reiniciar en un punto, sino se daña todo el proceso. Modificaciones no autorizadas, ya sean de carácter temporal o permanente, o aún las realizadas por el personal normalmente autorizado, ya sea por dolo o por imprudencia. ¿Qué significa esto? Los programas están hechos para funcionar de alguna forma, y si se los modifica sin tomar en cuenta los procedimientos normales, ya sea de forma voluntaria o por imprudencia, va a producir problemas en el funcionamiento de todo el sistema. Alteración de secuencias al no contar con medios para rastrear la información en la función de proceso de datos. Esto se puede alterar o perder indebidamente, lo cual provoca, entre otras cosas, la complejidad y pérdida de tiempo al tratar de rehacer los movimientos del proceso. Entonces puede haber también problemas en la secuencia, por ejemplo,
las empresas utilizan un módulo que se llama Workflow dentro de los sistemas ERP para poder tener la secuencia de seguimiento de las transacciones. Si es que no hay ese módulo, pues cada persona o cada máquina se puede lavar las manos si es que no está claro cuál ha sido todo el flujo. Deficiente validación de datos programa, esto es que en la edición de datos, comprobación de cálculos, acciones especificadas, el sistema pueda generar o cualquier otra función relacionada con una entrada o salida, controlada del programa puede no estar debidamente planteada, lo cual puede traer consigo el continuar con un proceso con base de datos erróneo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una deficiente validación de datos, los programas van a trabajar con datos erróneos. Falta de comprobación inmediata, es decir, que la falta de control debido a los diferentes pasos del proceso puede provocar el no estar en condiciones de saber si se está produciendo bien o no los datos o se está perdiendo la integridad de la información durante el ciclo del proceso. Entonces también puede haber algunos programas que no generen los rastros necesarios para poder hacer seguimiento si es que está funcionando bien o no en un proceso largo, sobre todo el software, ¿no? Entonces, esos son riesgos que hay provenientes de los programas. Riesgos respecto a los trabajos. Tenemos riesgos en los proyectos informáticos, por ejemplo, un examen estadístico al respecto, con el retiro de la frecuencia de perjuicios o problemas para las empresas ocluyentes dada la inejecución o deficiencias en cuanto a la realización de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, cuando hay proyectos informáticos, muchas veces hay deficiencia y eso produce riesgo en el proyecto. Riesgo contra los datos. Estos se provocan cuando hay destrucción de los datos de forma voluntaria o involuntaria en los soportes como cintas, discos, etc., lo cual genera la distorsión o desaparición de los datos. En este aspecto también tenemos contra la protección de los datos el riesgo de divulgación, ya sea intencional o imprudencial de los datos confidenciales, así como otro tipo de manifestaciones características por su alto grado de repercusión económica. Por ejemplo, a veces enviamos el WhatsApp a otros grupos, ¿no? Alguna información que no debemos. Entonces ahí nos estamos exponiendo los datos que no debería ser de forma correcta, ¿no? También tenemos el trabajo de riesgo de robo de información, ya sea por el retiro malintencionado de datos relacionados con una persona o asunto de la empresa. Estas acciones están relacionadas con el control de flujo y proceso y archivo de la información, ¿no? Entonces puede haber robo de los datos, ya sea por parte de la empresa, voluntaria o involuntariamente. Bien, tenemos también provocación accidental o intencional de errores y omisiones durante el proceso informático, pudiendo traducirse en información incompleta o inexacta, mal funcionamiento del equipo o cualquier otra irregularidad que pueda afectar los archivos de la empresa, ¿no? Cuando hay una provocación accidental o intencionada de errores y omisiones. Falta de control de documentos negociables. Esto es el manejo indiscriminado de documentos negociables, cheques en banco, pagarés, letra de cambio, etcétera, que puede provocar extravío o mal uso desde el punto de vista económico. Acceso indebido a los sistemas. El acceso no autorizado a los sistemas en desarrollo y en operación expone a la empresa a una serie de riesgos, tales como fraude, robo, sabotaje, chantaje, etcétera. Acceso indebido a las instalaciones, similar a lo anterior. El acceso no autorizado al equipo o a las terminales representa una posibilidad muy amplia de alteración o conocimiento de la información que debería ser confidencial solo para los miembros autorizados de la empresa. Y finalmente tenemos riesgos respecto a las personas. Bien, entre los riesgos ligados a la persona, estos están ligados
a la acción de sensibilización, formación y control. ¿Qué es la acción de sensibilización? Es informativa y representa al personal los diferentes peligros a los cuales hay que enfrentarse y los medios que están a su disposición para combatirlos. Por ello, todo el personal, cualquiera que sea su posición jerárquica, debe conocer perfectamente el reglamento de las consignas de seguridad. Por ejemplo, hay que sensibilizar a las personas para que tengan conocimiento de lo que puede pasar, para que no tengan miedo, sino que tengan cuidado de hacer cosas indebidas. Tenemos también la acción de formación, implica para todo el personal la obligación de conocer el reglamento de seguridad y sujetarse a la selección de equipos de primera intervención cuyos miembros tengan por misión combatir los siniestros, así como la formación de este personal en el uso de la prevención y de servicio o de lucha. ¿Qué quiere decir la acción de formación? En la acción de sensibilización, el personal de seguridad informática forma a los empleados. La acción de formación es el hecho de estudiar y aprender. Y aparte también se forman equipos de respuesta rápida. Cuando hay un problema en la base de datos, cuando hay un problema en el módulo de recursos humanos, cuando hay un problema en el módulo de contabilidad, ¿quién va a ser el líder que resuelva ese tipo de problemas? Todo eso está en la acción de formación. Finalmente tenemos la acción de control, comprueba la permanencia de la sensibilización y formación asegurándose un firme conocimiento de las consignas y efectuando su actualización inmediata en el caso de las modificaciones debidas a mutaciones y o transformaciones. Por ejemplo, existe una acción de formación en enero y también existe la acción de sensibilización, ¿no? Más o menos por esa misma fecha la gente se capacita. Viene nuevo personal y ya no conoce esas normas de seguridad, entonces la acción de control controla que todo el personal esté actualizado con el conocimiento y las medidas necesarias de seguridad en sus equipos. Bien, tenemos acá algunas clases de riesgo, más resumido de todo. Acción de virus informático, acceso no autorizado, terrorismo, desastres naturales, terremotos, inundaciones, manipulación y sabotaje, fallas en hardware, software y comunicaciones, equivocaciones, fallas en el suministro eléctrico, incendios, robo común de equipos y archivos, y entre otras que hemos visto, ¿no? Entonces, tírenle una mirada un par de minutos y si hay una consulta, pueden hablar o escribir de alguno de estos riesgos que les parezca más raros, ¿no? Las equivocaciones por parte de quién podrían ser tomadas. Ya. Las equivocaciones puede haber desde una secretaria que, por ejemplo, descarga archivos adjuntos, ¿no? Con mensajes motivacionales y tiene virus por atrás. Un guardia de seguridad que deja pasar sin el control de RFID adentro de la empresa porque lo ve muy pintudo. Puede haber también equivocaciones de los programadores al tratar con datos que no deberían. Por ahí tienen que apuntar a una base que está en testing y apuntan a una base de datos que está en producción y ya ahí dañan el funcionamiento del negocio. Puede haber equivocación del mismo personal de seguridad al no parametrizar, ya sea por defecto o por omisión, algunas características o controles que debe tener el personal, ¿no? Entonces, equivocaciones de todo el personal puede haber. ¿Y alguna otra consulta?
Bien, jóvenes, continuaremos. Bien, acá tenemos la evaluación de riesgo. Una vez que se ha hecho el análisis, se debe determinar las acciones a tomar respecto a los riesgos residuales que se identificaron. Las acciones son controlar el riesgo, eliminar el riesgo, compartir el riesgo o aceptar el riesgo. Ya se ha aplicado previamente, ¿no? El flujo es identificación de los riesgos, cálculo de exposición a riesgo, identificación de los controles, cálculo de riesgo residual y aceptación o rechazo de riesgo residual. La evaluación de riesgo se hace en una matriz de riesgo relacionada con alguna normativa de análisis de riesgo. Tenemos la clásica, FINOL, ASNZ 4360, la ISO 27001, entre otros. Entonces, la evaluación se hace en base a una matriz que se forma en base a una normativa. Bien, matrices de riesgo. ¿Qué es una matriz de riesgo? El proceso de análisis de riesgo genera habitualmente un documento que se conoce como matriz de riesgo. Este documento se muestran los elementos identificados, la manera en que se relacionan y los cálculos realizados. Este análisis de riesgo es indispensable para lograr una correcta administración de riesgo. La administración de riesgo hace referencia a la gestión de los recursos de la organización. Existen diferentes tipos de riesgo, como el riesgo residual y el riesgo total, así como también el tratamiento de riesgo, evaluación de riesgo y gestión de riesgo, entre otros. La fórmula para determinar el riesgo total es la probabilidad de que ocurra algo multiplicado por el impacto promedio, por la importancia del recurso a ser atacado. A partir de esta fórmula determinaremos su tratamiento y después de aplicar los controles podemos obtener riesgo residual, ¿no? Ya después de hacer los controles se hace otra vez esta multiplicación y se hace una resta para saber cuál es el riesgo que todavía queda. Bien, acá tenemos la matriz de la normativa australiana, está acá, la ASNZS 4360, utiliza esta matriz de acá, que clasifica en alto riesgo, riesgo medio o riesgo bajo, ¿no? Y aquí le da ciertos valores, y acá tenemos la magnitud del daño, el impacto, la importancia por la probabilidad de amenaza, y los valores son insignificantes, bajo, mediano y alto, ¿no? Aquí también hace la multiplicación y dependiendo dónde esté ubicado, se le pone un color, ¿no? Entonces tenemos acá también, esta es el clásico, tenemos impacto bajo, medio, moderado y la probabilidad baja, media, alta, ¿no? Y acá tenemos riesgo alto, y los que son muy altos son los que se deben atacar primero si es que hay algún problema en mi seguridad. Estos riesgos que están altos necesitan una mitigación, es decir, rápidamente encontrar las soluciones para bajarlo. Planes de adecuación correctivo. Los riesgos medios son los que necesitan investigación, planes de actuación preventivos. Y los riesgos verdes necesitan monitorización, planes de actuación detectivos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una matriz clásica. Tenemos la probabilidad de impacto y se multiplica y tiene un resultado, y después se ordena esto, se ordena cuál es el que se debe atacar primero, el que tiene el valor más alto. Estos valores de aquí, alto, medio, bajo, puede ser, por ejemplo, el bajo del 0,0 al 0,2, el medio bajo del 0,2 al 0,4, el medio del 0,4 al 0,6, el alto del 0,6 al 0,8 y el muy alto de 0,8 al 0,10, ¿no? Eso define. El investigador se recomienda 5 niveles siempre, pero acá, por ejemplo, hay solamente 3 niveles. Bien, esta es la normativa clásica, que también se puede poner así. Pero esto ya es cuando se aplica el control.
Cuando se aplica el control, esto viene a ser esta primera parte. El nivel medio, por ejemplo, significa 0,5, se multiplica y se obtiene el riesgo. Después tenemos nosotros las acciones, las respuestas a las acciones y las actividades de control. Y acá ya tenemos el riesgo residual, es la resta de este valor con lo que se vuelve a medir después de aplicar los controles. Y se asigna un responsable. Aquí en la norma australiana, ASNZ S4360, lo que se hace se lo pone de esta forma, se lo ordena. Aquí se lo ordena del más alto al más bajo, y acá se lo ordena de forma matricial por colores, ¿no? Aquí se pone en forma de matriz y acá en forma de lista ordenada. Bien, tenemos una normativa especial que se llama FINOL. Ha sido desarrollada en Bolivia por Janaptic, que es una compañía que da certificaciones en el área de auditoría y seguridad informática, fundada por el ingeniero Guido Rosales, docente de nuestro posgrado. De los aspectos más relevantes podemos rescatar lo siguiente: la gestión de riesgo y la base de implementar seguridad, políticas de control, fraude, continuidad de negocio, etc. El riesgo está en función de las diferentes variables: vulnerabilidad, amenazas, impacto, probabilidad, tiempo, costo, etc. El análisis FINOL se centra en la variable impacto o consecuencia. Sirve sobre todo para medir impacto o consecuencia. Generalmente, al evaluar cuantitativamente o cualitativamente el impacto, se puede utilizar una clasificación de 3 alto, 2 medio, 1 bajo. Sin embargo, se puede realizar un análisis más profundo al aplicar FINOL. ¿Qué significa FINOL? Financiero, ¿qué tanto daño financiero? Imagen, normativo, operativo y legal. Al realizar el análisis se elabora una matriz conjugada de impacto para determinar el impacto promedio de cada uno de los riesgos. Además, se podrán ver cuáles de los elementos del impacto es mayor y cuál de los elementos se debe poner mayor atención, ¿no? El que tiene más impacto. Bien, le voy a mostrar un video. ¿Cómo está acá el video? Bueno, esto es lo mismo. Aquí está nosotros el video. En este link lo voy a poner al chat, donde se puede ver el análisis FINOL por su propio creador. Ahorita lo voy a poner en reproducir. Así sea el video, por favor. A ver si se ve y se escucha ya. ¿Ahí se ve? Se ve, pero Sí, sí. Lo vamos a Se poner a escucha. reproducir. Lo vamos a poner a reproducir. pero no se escucha. ¿Me escucha? A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Creo que Meet no deja, no pone audio. ¿Ya? Pero ¿Me se pueden escucha. escuchar? ¿A mí me escuchan? Sí, sí. Se escucha Sí, algo de fondo. Creo que está poniendo el... no deja de poner audio de la computadora. Ya, a ver. Vamos a ver que la gestión de riesgos es base para implementar seguridad. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Base para implementar políticas de control de fraude. Base para implementar continuidad del negocio y muchos otros aspectos. Es importante que las instituciones, los profesionales, adopten diferentes metodologías, definan un método para gestionar los riesgos. Comencemos diciendo que el riesgo es una función que tiene diferentes variables. Entre las variables más importantes vamos a encontrar la vulnerabilidad,
las amenazas, la probabilidad, el impacto, podemos hablar del tiempo, podemos hablar del costo. Entonces, estas variables, su conjugación, van a hacer posible la gestión, el análisis y la evaluación del riesgo. Hoy día queremos hablar de algo, no de todas las variables, por supuesto, sino hacer mucho hincapié en esta variable, el impacto o la consecuencia de que una amenaza, evento externo, aproveche una vulnerabilidad, evento interno, y se materialice. Quiero dar un ejemplo. Amenaza, robo, vulnerabilidad, accesos o control de accesos. Esto o la conjugación de esto nos va a dar un riesgo. Por ejemplo, pérdida de información. Si analizamos únicamente desde este aspecto de la variable amenaza, vamos a ver que la posibilidad de robo va a existir mientras exista la condición humana. Podemos trabajar sobre el fortalecimiento de los accesos. Si tenemos puertas con un candado, le pondremos 2 candados, haremos un reforzamiento de la misma puerta. Eso nos permitirá potenciar la vulnerabilidad de tal manera que su conjugación con la variable amenaza dé un menor riesgo. Pero antes de hacer esto, tenemos que analizar cuál es la consecuencia de esto. O sea, cuál es el impacto de que se dé esto. Posteriormente vamos a analizar cuál es la probabilidad de que se suscite ese evento, y eso también nos va a llegar a determinar el nivel de riesgo. Entonces quiero trabajar sobre lo que hemos denominado en ENAFI, una metodología propia, el análisis FINOL. Es el análisis de consecuencias o de impacto. Impacto o consecuencia. Hago esta diferencia porque, por ejemplo, la norma australiana neozelandés 4360 habla de la consecuencia, no habla del impacto. Entonces, vamos a hacer esta relación. Consecuencia para nosotros es igual a impacto. Entonces, cuando hablamos del impacto que puede producir cierta amenaza, vamos a hablar del desglose. Por ejemplo, el impacto legal, el impacto operativo, el impacto normativo, el impacto de imagen y el impacto financiero. Entonces, para nosotros, esto es nuestro análisis FINOL. ¿Por qué lo hemos desglosado? Normalmente podemos hacer el análisis de impacto en 3 niveles, alto, mediano, bajo. Es decir, si trae una consecuencia alta, una consecuencia mediana, una consecuencia grave. Pero debemos ver que, por ejemplo, si nos roban un computador, el computador puede costar ¿cuánto? Si es computador de escritorio, vamos a hablar de $1,000. Pero si este computador es robado en una empresa que tiene una facturación de $500,000 para arriba, $1,000 no significa mucho. Entonces, un impacto financiero bajo. Sin embargo, si esta misma computadora se la roban a una empresa y en este computador existía, por ejemplo, la base de datos de los clientes, ahí ya no hablamos de los $1,000 del computador. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, del impacto. ¿Qué van a decir esos clientes de la empresa? Vamos a hablar, por ejemplo, de un impacto legal. ¿Qué consecuencias contractuales tenemos de haber perdido esos datos que pueden contener información confidencial, información íntima y privada de las personas? Ahora, si perdemos ese computador y el recuperar la información implica, por ejemplo, que 2 personas trabajen por espacio de 24 horas, vamos a tener horas hombre, multiplicadas tenemos 48 horas hombre. ¿De qué? Pueden ser especialistas en recuperación. Cada especialista cobra $60. Entonces 60 multiplicado por las 48, vamos a tener alrededor de 500
de $500 como impacto financiero. Pero si volvemos a este ejemplo, sigue siendo insignificante, frente al impacto de imagen o al posible impacto legal. Entonces, cuando hablemos de impacto, de consecuencia de la materialización de una amenaza que aprovecha una vulnerabilidad, hablemos de un impacto conjugado, ya no de un impacto simple. Para esto, recomendamos elaborar una matriz de impacto conjugada. Por ejemplo, por acá podemos tener las amenazas, amenaza, y por este lado vamos a tener nuestras categorías de impacto. Vamos a definir que el impacto puede ser evaluado en una escala del 1 al 5. Si tenemos, por ejemplo, robo, puede ser amenaza, riesgo, pérdida de información, vamos evaluando. Si es robo de computadores personales, pongamos como robo de activo tangible, ahí podemos darle una valoración. Impacto financiero puede ser medio, vamos a hablar de que el impacto lo podemos dividir en 5, 4, 3, 2, 1. 5 es muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, insignificante. Pues, ¿qué nos da? Financieramente o económicamente este impacto puede ser, vamos a llamar bajo, bajo vas a recibir un 2. E imagen puede ser considerable, puedes recibir un 4. Normativo tiene que ver si nosotros hemos definido políticas, normas y procedimientos internos, entonces podemos darle un 3. Operativo, el tiempo que significa identificar, detectar, recuperar, podemos hablar de un 3. Legal puede ser significativo. Entonces, acá tenemos ya un resultado conjugado. Aquí tenemos 6, 9, 12, 16. 16 dividido entre 5, tenemos 3 puntual. Pues acá tenemos ya el impacto conjugado o el impacto promedio de SOP, 3.1. Pues de esa manera nosotros vamos a tener diferentes ítems como amenazas con diferente evaluación y vamos a poder tener totales o promedio por cada uno de estos, financiero, imagen, etc. De esta manera vamos a poder ver dónde está la mayor consecuencia, temas de imagen, normativo, operativo, legal. Y consecuentemente vamos a ver las medidas que debemos nosotros tomar para minimizar esta amenaza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Potenciando las vulnerabilidades que podamos tener. En este caso del ejemplo, potenciando el control de acceso. Por la relación simple que tenemos entre los riesgos igual a la probabilidad del impacto, nosotros vamos a conocer el impacto. La probabilidad a su vez se va a dividir entre la amenaza sobre la vulnerabilidad. Si nosotros reducimos la vulnerabilidad, consecuentemente se reduce la probabilidad y consecuentemente esto hace que el riesgo baje. Conocemos el impacto, también podemos trabajar sobre el impacto, hacer que baje el impacto y la misma consecuencia. Entonces, el análisis FINOL, por las siglas que hemos definido, financiero, de imagen, normativo, operativo, legal, también se lo conoce como otras siglas. El financiero muchas veces lo nombran como económico, imagen como reputación, normativo como impacto administrativo, operativo también se lo confunde como un impacto interno, legal puede ser regulatorio. Pero al final, el objetivo de esto no es la sigla específica que le vamos a dar. El objetivo de esto es que hagamos un análisis conjugado de la consecuencia o del impacto. Vemos, mientras más grande consecuencia de la pues que nos da 6, 9 diferentes ítems operativo. Bien, bien. Entonces, el análisis FINOL, cada una de sus siglas significa algo del impacto que va a tener un riesgo en la empresa, por ejemplo, financiero, de imagen, normativo, operativo, legal. Pone valores. Puede ser una escala del 0 al 1, como yo le decía, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Puede ser valores del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lo suma y lo divide entre los 5 y tiene un promedio, ese riesgo que está identificando. Y cada uno de esos también lo puede hacer un promedio para ver cuál de estos impactos es más importante para esa empresa. ¿Se entiende?
Este, bajo ese modelo, todos los cinco tienen, o sea, impacto, o sea, tienen el mismo peso, no, por ejemplo, la imagen o no tiene más peso que otro, todos son iguales en todo caso, porque he visto que saca el promedio normal, no hay ningún promedio ponderado. Exactamente, en las metodologías de riesgo que nosotros utilizamos aquí para medir el impacto, es promedio nomás, no tiene un peso ponderado. ¿Otra consulta? ¿Cómo es lo que vos le das más importancia? No, con el valor, con este valor, pero el peso es el mismo. Bien, entonces continuamos. Me avisan si se ve el jam, por ejemplo. Sí, ¿eh? Gracias. Y entonces, continuando, tenemos la norma ASN NZS 4360, la norma australiana neozelandesa por excelencia para lo que es gestión de riesgo. Y acá tenemos un documento que está traducido. Acá tenemos un artículo. Se lo voy a copiar del chat. Si es que me deja. Ya este es un artículo. Ahorita voy a pasar un documento completo de PDF. Eso por una Universidad de Perú. Voy a pasar el link ya. Se lo voy a mostrar ahorita. Tengo acá abierto. Aquí tenemos la aplicación del estándar australiano para la gestión de riesgo. ASN ZS 4360. ¿Ya? Entonces acá es un resumen, cuál es el proceso, la metodología, contexto, qué tipo de riesgos hay de entornos estratégicos, financieros, operacionales, de asignación de recursos similar al FINOL. Acá tenemos la matriz de lo que es más grave, más o menos, medio y riesgo bajo, ¿no? Entonces acá tiene cuáles son los riesgos más críticos, los más importantes, los de importancia media y los de importancia baja, ¿no? Entonces acá lo que nosotros tenemos es la probabilidad por el impacto va multiplicando cada uno de esos valores y en base a eso determina dónde va a estar en su matriz, ¿no? Entonces acá tenemos todos los riesgos y después lo pone en esa matriz. ¿Qué más? A ver. Vamos a ver el estándar oficial. Ustedes le tienen su leída más a detalle. Y acá está la normativa. El estándar traducida. Acá dice cada uno de sus qué significa cada cosa en gestión de riesgo, con palabras más sabias que las que hablamos acá. ¿Para qué sirve el riesgo, el proceso de monitoreo de riesgo, el flujo de la administración de riesgo, cuál es el proceso que sigue, el análisis de riesgo, qué técnicas utiliza, qué tipo de análisis? Y acá viendo lo interesante que es el tratamiento de los riesgos. Esas matrices me sirven para determinar
qué riesgo es más importante sobre otro. Pero después tiene que ver qué es lo que usted va a hacer en cada uno de los riesgos. Usted le pone un número normalmente a cada riesgo, entonces ese número después usted lo va a poner con otra parte que se llama tratamiento de riesgo y va a decir, para evitar que el router se colapse, voy a tener dos routers que van a trabajar en paralelo, por ejemplo, en un tratamiento de los riesgos, ¿no? Entonces ahí se puede ver eso, ¿no? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué tipo de análisis? Evaluaciones, tratamiento de los riesgos. Monitoreo y revisión, también comunicación y consulta. A la empresa se le tiene que decir cómo está la situación de sus diferentes elementos, se tiene que documentar todos estos riesgos. Lo importante es tener la matriz bien clara y mejor si después está descrito todas las cosas. Y acá le va diciendo no a los interesados, fuentes genéricas de riesgo y su impacto que tiene cada uno. Acá tenemos, por ejemplo, fuentes de riesgo y algunos impactos. Y acá se hace el cálculo para después ponerlo en forma matricial. Acá tenemos algún ejemplo de impacto y de probabilidad, ¿no? Entonces, acá lo que hace es poder multiplicar esos valores para poder determinar nuestra matriz de riesgo. Y después se va calculando, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de probabilidad? Aplicación de controles, puntaje de consecuencia, puntaje de probabilidad, nivel de riesgo y prioridades de riesgo, ¿no? Si es el primero, el segundo, etc. Lo tenemos acá. Después de hacer el tratamiento, ya lo que viene a ser el riesgo residual. Acá tenemos el plan de acción. ¿Qué es lo que va a hacer con cada uno de los riesgos? Esto sí se hace un plan de análisis profundo. Ya, qué acciones va a tener, requerimiento de recursos, responsable, plano de fecha y monitoreo de informe. Normalmente ese plan no se hace. Por ejemplo, imagínense que la empresa tiene como por lo menos unos 50 riesgos y de los cuales unos 7 le sale alto. Normalmente se hace para los riesgos altos o muy altos, no se hace para todos los riesgos porque no acabarían nunca, ¿no? Bien, continuando. Vamos a hablar de la normativa ISO 27001 para lo que es el sistema de riesgo. Y acá tenemos, en realidad la primera parte del enlace, norma ISO 27001.es, me habla de todo lo que es esta normativa ISO. Se lo voy a pasar en el enlace, ahí en el chat. Y se lo voy a mostrar ahorita ese documento que tiene las diferentes partes de la gestión de riesgo. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Ya. Esto es para todo lo que es la normativa de un sistema de gestión de la seguridad de la información, no solo la parte de gestión de riesgo. Entonces acá, yo quiero hacer análisis de riesgo. Entonces me voy ahí. Tengo que definir los niveles de impacto de las amenazas, ¿no? Y acá tenemos sus impactos. Calcular los valores de impacto por cada activo, ¿no? Por la probabilidad, por ejemplo, ¿no? De las amenazas que tiene cada uno. Calcular el nivel de impacto, valor de probabilidad, el nivel de la ocurrencia y el valor del deterioro es el nivel de impacto. Y ahí tenemos impacto de confidencialidad, integridad, disponibilidad si lo quieren, ¿no? Después calcula el riesgo por la probabilidad multiplicado por el impacto, ¿no? Como todo cálculo. Solo que acá tenemos nosotros el impacto en confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Detallado. Entonces acá tenemos el valor de impacto y evaluación de riesgo según su escala de valores que tiene, que me parece que es del 1 al 3. No tiene hasta el 7, creo. No tiene hasta el 5, de 0 al 5. Entonces aquí le da cuáles son los riesgos más altos y más bajos. Pero 5 significaría que le podría dar un 5 por 5, 25. ¿Por qué es lo que esta
Este análisis dice que el 7 al 9 son los muy altos porque, según los cálculos que nosotros hemos hecho, esos son los riesgos más altos, de 7 a 9. Esos riesgos más altos son los que se deben atacar primero cuando hay platita para hacer algo en el departamento de TI. Lo tenemos alto, medio, bajo, etcétera. No nos tiene que salir siempre 25, porque tal vez significaría que el data center se esté quemando, ¿no? Entonces, el más alto que nos salga, nosotros los 3 a 7 más altos lo consideramos que es muy alto. Después alto, medio y bajo, ¿no? Le vamos dando valores. Después está el tratamiento de los riesgos, que es para mitigarlo, transferirlo, evitarlo o aceptar el riesgo, ¿no? El responsable del riesgo es la persona que está encargada de llevar a cabo medidas cuando se presente ese riesgo. Y bueno, tenemos la selección de controles, que son los que me permiten mitigar o eliminar o transferir o aceptar el riesgo si es que no implemento ningún control. Acá tenemos una tabla de aplicabilidad de los controles, según la ISO 27001. Bien, entonces voy a representar esto. Vuelvo a mi presentación. Eso sería lo que tenía que mostrarles sobre gestión de riesgo. Hemos visto diferentes formas de encontrar el impacto a través de FreeNode, de encontrar toda la importancia a través de la AS/NZS 4360 o la ISO 27001 a través de su versión 27005, que es para lo que es riesgo, y también la fórmula básica, que es probabilidad por impacto, probabilidad de ocurrencia de alguna amenaza que se aproveche de una vulnerabilidad, multiplicado por el impacto que significaría perder ese activo, ¿no? La importancia de ese activo atacado. Entonces, si tienen alguna consulta, un par de minutos, ¿ya? Entonces estoy para atenderlo. Ingeniero, tengo una consultita, pero es sobre el proyecto, algo rapidito, no sé si puede. Ya, dale. Usted nos mencionó que nosotros podíamos ir a su oficina a que corrija más o menos el avance, ¿no? ¿Es necesario que todos los miembros estén ahí para la corrección o basta con solamente uno? Basta con uno. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya. Pero Una sí, pregunta más, ingeniero, sobre el proyecto igual. ujú, Cuando nos dicen el desarrollo simulado de grupo, que tenga que ser con máquinas virtuales o físicas, ajá, deberá tener un sistema de información y una topología de red. sí. Ahora, los servicios que vamos a poner en la topología de red, ¿qué van a hacer exactamente? Porque, por ejemplo, acá dice un cliente y un servidor. El cliente se refiere a que va a tener el sistema de información, el servidor, perdón, el servidor va a tener el sistema de información y aparte va a contar con servicios de FTP o otra cosa, o es por separado. Además de la máquina de auditoría es. ¿No puede mostrar más o menos la arquitectura física de cómo debería ser la red? A ver, no te puedo mostrar la arquitectura física de cómo sería la red porque eso depende de cada proyecto, pues, en primer lugar. Pero más o menos va a haber un switch que va a comunicar con un servidor y algunos clientes, ¿no? En ese servidor va a estar su sistema de información y los clientes lo van a consumir vía web, supongo. Adicionalmente puedes tener en tu servidor algún servicio de FTP, algún servicio de voz sobre IP, algún servicio de hosting tipo nube, por ejemplo, como MyCloud, ¿no? Entonces, cada uno de esos servicios tiene diferentes puertos, ¿no? Por ejemplo, si es tu sistema web va a estar en puerto 80, si es FTP puerto 25, entonces puedes hacer ataques para diferentes servicios que tenga tu sistema de información, ¿no? No tiene por qué estar totalmente integrado. Lo importante acá es que demuestre un ataque y que las herramientas de Kali Linux o las otras herramientas hagan la auditoría, ¿no? Revisen que se está, o la ayuda a producir el ataque o revisen que se está produciendo, ¿no? El ataque.
¿Hay un mínimo en todo caso de servicios que deba tener el servidor o cualquiera con uno basta? A ver, con uno basta para el 51, ¿no? Pero un servidor normalmente debería tener 3 servicios, ¿ya? Para ser considerado para poder llegar al 100, digamos. ¿Y alguna otra consulta? Obviamente, si ese uno tiene que ser el sistema web, ¿no? O puede ser otro uno, ¿ya? Ya, ya. Ese que te da 51 e implementar dos más para tener el 100, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un servidor web, podemos Ujú. ponerle, qué sé yo, SSH para que, y con unos clientes, ¿no? Que tengan ahí, para que se puedan conectar vía SSH y configurarlo, como puede decir. Eh, Tendrías que tener, no SSH, pues tendrías que tener una SSL, TCL, ¿no? Y crear un, un túnel a nivel de transporte, ¿no? Algo así, una VPN. Eso podrías hacer. Mm, Porque SSH significa acceso remoto. Ahora, Claro, vos es la querés idea. hacer SSH, tendrías que vos justificarle, por ejemplo, decir, este es mi cliente, es un técnico que está en Camiri, no sé, y él quiere ingresar remotamente, porque si le haces SSH para el mismo cliente que es un cajero, por ejemplo, ahí está mal tu sistema, ¿no? No sé No, si no, me no, o explico. sea, me refiero para el SSH para el administrador Ujú. del servidor, ¿no? Por ejemplo, que tenga Claro, su usuario y su tal. usuario y su contraseña. Ah, por eso Claro, SSH es el para el administrador generalmente, ¿no? claro. Depende de cómo lo plantees, pues tenés que plantearlo bien para que no se malinterprete otra cosa, ¿no? Ah, ya, Ya. claro. Ahí estaría bien. ¿Ya? Bien. ¿Tienen otra consulta? Bueno, sobre la misma base dice que los nombres de los equipos deberán tener nombres de los usuarios. Por ejemplo, si yo tengo un cliente, le pongo el nombre de la máquina, que si yo PC tanto Domínguez, por ejemplo, ¿no? PCR Domínguez, por ejemplo. Puede Ah, ser. ya. Ya. Y igual a las carpetas configurables, todo el Claro. contenido, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ya, listo. Ya. ¿Alguna otra consulta? Bien, buena. ¿Alguna otra consulta? Y parece que no hay. Bien, buenas. Nos vemos en la siguiente clase el día martes. Ya empezaremos el último tema